Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo la segunda parte de la cronología de los sultanes del Imperio Otomano. Esta segunda parte abarcará desde Selim II hasta Suleimán II. Selim II, conocido como el Borracho, nació el 28 de mayo de 1524 en Estambul, la capital del Imperio Otomano. Era el tercer hijo de Suleimán I el Magnífico, y su madre fue Haseki Hürrem Sultán, la favorita del sultán. Durante su juventud, recibió una esmerada educación. Escribió poemas bajo el seudónimo de Selimi y fue el patrocinador de muchos eruditos y poetas de su tiempo. La sucesión en el imperio se caracterizó por una fuerte competencia por el trono. A pesar de que tenía 3 hermanos, la aparente falta de ambición política de Selim, en contraste con las aspiraciones de aquellos, hizo que no levantara sospechas a los ojos de su padre. El príncipe Mehmed murió en 1544, mientras que los príncipes Mustafa, Mehmed y Bayezid fueron ejecutados en 1553 y 1561, respectivamente, quedando Selim como único candidato al trono. Cuando Suleimán murió en Hungría en 1566, el gran visir, Sokolu Mehmed Pasha, uno de los más poderosos en la historia del Imperio Otomano, mantuvo en secreto su muerte hasta que Selim alcanzó el ejército en Belgrado, pero cuando regresó a Estambul, los jenízaros no le permitieron entrar en el palacio hasta que les pagara un regalo en dinero, que habitualmente otorgaban los sultanes tras la subida al poder. Fue el primer gobernante que dejó los asuntos de Estado en manos de sus ministros, siendo el gran visir Sokolu Mehmed Pasha quien dirigió el imperio. Durante su reinado los principales acontecimientos fueron: la reconquista de Yemen en 1568, la conquista de Chipre entre 1570-1571, y la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, donde la flota otomana fue derrotada por una coalición naval compuesta por Venecia, España y los estados pontificios. Su apodo de El Borracho se debió a que le gustaba mucho beber vino y otras bebidas alcohólicas, lo que es irónico, ya que el Islam prohíbe su consumo. Selim II fue el segundo sultán que se casó legítimamente con su concubina, Nurbanu Sultán, cuyos antecedentes están en disputa. Se dice que fue nombrada originalmente Cecilia Benir Bafo, o Rachel, o Kale Katenou. Más tarde se convirtió en la segunda valide sultán, la primera fue Aise Hafsa Sultán, esposa de Selim I y madre de Suleimán I el Magnífico, que actuó como corregente con el sultán en el sultanato de mujeres. Selim también tuvo varias concubinas desconocidas, pero la más llamativa es una supuesta mujer de nombre Selimiye, quien es mencionada como madre de Shehzade Abdullah, el primer heredero al trono. Tuvo un hijo con Nurbanu, el cual se llamaba Murad, el futuro sultán Murad III, y 3 hijas: Ayuban Sultán, Geberhan Sultán y Esmehan Sultán. También a Selim se le conocen otros hijos: Fatma Sultán, Aise Sultán, Ali, Abdullah, Mehmed, Suleimán, Mustafa, Ziaher, Mahmud y Osman. Falleció el 12 de diciembre de 1574, al parecer de lesiones sufridas por una caída. Murad III nació el 4 de julio de 1546 en Manisa, fue hijo del sultán Selim II y de su esposa Nurbanu Sultán. Recibió una educación esmerada de los teólogos y eruditos, hablando con fluidez el árabe y el persa. En 1574 sucedió a su padre. Su reinado comenzó con un enfrentamiento político con el gran visir Sokolu Mehmed Pasha, a quien le redujo su capacidad de maniobrar en favor de sus favoritos. Esta actitud molestó al ministro que, durante el reinado de Selim II, había tratado de mantener la grandeza del Imperio Otomano alcanzada durante el reinado de Suleimán I. La corrupción alcanzó todos los niveles de las estructuras administrativas y militares. El nepotismo se extendió a todos los rincones del Estado otomano. Los impuestos alcanzaron niveles altísimos debido a los enormes gastos ocasionados por las largas guerras.
La crisis económica producida por la bajada del precio de la plata, y los privilegios comerciales otorgados a los navegantes ingleses, le obligaron a efectuar devaluaciones de la moneda entre 1584 y 1586. Tuvo 6 consortes: Safiye Sultan, Emsirus Aratun, Auban Hatun, Natperber Hatun, Elencomnenos y Miriban Hatun. Se sabe que, por varios años, Murad le fue fiel a Safiye y no quiso estar con otras mujeres, pero su madre Nurbanu comenzó a acusar a la favorita de su hijo de brujería, así que comenzó a enviarle concubinas y Murad comenzó a aceptarlas, lo que conllevó que tuviera un total de 25 hijos, entre ellos el futuro sultán Mehmed III, y 28 hijas. Es responsable de cambiar las costumbres de entierro de las madres de los sultanes, porque Murad hizo enterrar a su madre Nurbanu Sultán junto a su esposo Selim II, lo que la convirtió en la primera concubina en compartir la tumba de un sultán. Murad murió por lo que se supone que fueron causas naturales en el palacio Topkapi el 15 de enero de 1595 a la edad de 48 años. Mehmed III nació el 26 de mayo de 1566 en Manisa, fue hijo del sultán Murad III y de la esposa de este, Safiye Sultán. Su figura es tristemente célebre en la historia de la dinastía otomana por haber hecho estrangular a sus 19 hermanos en pos de una sucesión sencilla para su persona. Mehmed fue un gobernante frívolo y ocioso, dejando el gobierno del imperio en manos de su madre Safiye, la valide sultán, típica muestra de las influencias ejercidas por el harén del palacio a lo largo de la historia del Imperio Otomano. El acontecimiento principal de su reinado fue la Guerra Austro-Otomana en Hungría, 1596-1605. Los ejércitos de Mehmed conquistaron Eylau, 1596, y derrotaron a los Habsburgo y a las tropas de Transilvania en la batalla de Mezoquerestes, durante la cual tuvieron que disuadir al sultán de que huyera del campo de batalla en la mitad de la contienda. Durante el sultanato de Mehmed, aunque no se sufrió ningún revés importante, considerando la incipiente decadencia del imperio, ello no puede atribuirse a la capacidad de gobierno del sultán. 6 meses antes de morir, Mehmed interceptó una carta que decía que su hijo Mahmud lo iba a suceder en el trono. Entonces, creyendo que era una traición por parte de su hijo, lo mandó a ejecutar. Tuvo 4 consortes: Handan Sultán, Halime Sultán y otras 2 de nombres desconocidos. Tuvo también 7 hijos: Zihajer, Selim, Mahmud, Suleimán, Osman, Ahmed, el futuro Ahmed I, y Mustafa, el futuro Mustafa I, y 9 hijas: Dilruba Sultán, Atice Sultán, As-Sultán, Esra Sultán, Aye Sultán y otras 4 de nombres desconocidos. Falleció en el invierno de 1603. Ahmed I nació en Manisa el 18 de abril de 1590 en Manisa, fue hijo del sultán Mehmed III y de una de sus consortes, Handan Sultán. Ahmed era un príncipe pasivo de gran corazón y sin experiencia, que ascendió al trono a la edad 13 años en 1603, tras la muerte de su padre. En su ascenso al poder, la dinastía que heredó el joven sultán, estaba en guerra con varios países, entre ellos Austria, y a pesar de su edad y falta de experiencia, Ahmed Khan fue capaz de recuperar la capital Belgrado en 1606 y firmó un acuerdo con Austria. El Imperio Otomano entró después en una guerra con el estado de Safawi, una guerra que duró hasta 1612, pero por desgracia esta vez los otomanos perdieron la batalla, debido al hecho de que los jenízaros se agotaron por tantas guerras que tuvieron que soportar antes. El pesar de que la guerra contra el estado Safawi desde el comienzo ha estado a favor de los otomanos. El Shah Abbas, jefe de los jenízaros, es acusado de haber utilizado la estrategia equivocada con su ejército. También fue el primero en haber desterrado la ley fratricida y a imponer una nueva ley, la del mayor y más maduro. Esta ley mandaba que quien acceda al trono tras la muerte de un sultán será el mayor y más maduro de los príncipes y no el hijo mayor del sultán. Igualmente, es conocido por su construcción de la Mezquita Azul, una de las mezquitas más famosas de Turquía.
Tuvo dos consortes principales, Maziruz Atice Sultán y Kosem Sultán, con la que se casó legalmente y la que terminó siendo regente del imperio en 3 ocasiones. Tuvo también 10 hijos: Osman, el futuro Osman II, Mehmed, Orhan, Selim, Murad, el futuro Murad IV, Qasim, Bayaceto, Hussein, Suleimán e Ibrahim, el futuro Sultán Ibrahim, y 7 hijas: Aye Sultán, Fatma Sultán, Jeber al-Sultán, Anzade Sultán, Atice Sultán, Atike Sultán y Cembre Sultán. Ahmed murió de tifus en 1617. Mustafa I nació el 17 de octubre de 1592. Fue hijo del sultán Mehmed III y de una de sus consortes, Halime Hatun. Se tienen noticias de que padeció retraso mental o al menos neurosis y no fue nada más que un instrumento empleado en las confabulaciones tramadas en las camarillas de la corte del palacio de Topkapi. Durante el reinado de su hermano Ahmed I, estuvo confinado en su cuarto, encarcelamiento tácito que se prolongó durante 14 años y que fue muy empleado a lo largo de la dinastía otomana con el nombre de Cafes o jaula dorada. En 1618 fue depuesto en favor de su joven sobrino Osman II, pero después del asesinato de este último en 1622, recuperó el trono y se mantuvo en él durante otro año. Fue finalmente depuesto y enviado al Palacio Bayezid. Moriría 16 años más tarde por causas naturales durante el reinado de su otro sobrino Murad IV. Osman II nació el 3 de noviembre de 1604, fue hijo del sultán Ahmed I y de una de sus consortes Mafiruz Atice Sultán. Fue un activo líder, ansioso de restaurar el poder del sultanato, para lo que desarrolló planes que lo situaron a la cabeza de los reformadores otomanos del siglo XVII. Recibió de su madre enseñanzas de latín, griego e italiano. Completó su educación con enseñanzas de árabe, turco otomano y persa, asistido por un gran número de consejeros. Con solo 13 años sucedió a su tío, el sultán Mustafa I, depuesto el 26 de febrero de 1618. Su primer acto político fue eliminar a los seguidores del anterior sultán, e incluso aquellos que habían asegurado su ascensión, que pensaban dominar el gobierno gracias a la extrema juventud del nuevo soberano. Aquel mismo año se enfrascó en una guerra contra Persia, poniendo al frente del ejército al gran visir Khalil Pasha, que logró una honrosa paz para la Sublime Puerta, pese a lo cual fue destituido por el sultán apenas regresó a Constantinopla. Osman II nombró en su lugar a Eukut Muhammad Pasha, aunque permitió a Khalil Pasha mantener la dignidad de segundo visir, probablemente siendo el primer sultán que identificó y vislumbró al cuerpo de jenízaros como una institución pretoriana que perjudicaba más que beneficiaba al moderno imperio. Osman intentó reorganizar y limitar sus poderes cerrando sus salones de café, los puntos de encuentro para conspirar contra el trono, y trasladó tropas leales a la capital. Se aprestaba a realizar una nueva campaña en el Levante, probablemente para reclutar mercenarios que le fuesen leales y reducir con ello el poder del ejército, cuando el 19 de mayo los soldados lo derrocaron y devolvieron el trono a su tío Mustafa. El motín palaciego había sido urdido por la madre de Mustafa I. Osman fue apresado y asesinado al día siguiente de perder el poder. Fue el primer regicidio en la historia del Imperio Otomano. Tuvo 3 consortes: Akile, Rukiye, Anim, Aise Anim Sultan y Meiliatun. Tuvo también 3 hijos: Omer, Mustafa y Zinet, aunque los 3 murieron siendo apenas unos bebés. Murad IV nació el 26 de julio de 1612 en el Palacio Topkapi en Estambul. Fue hijo del sultán Ahmed I y de su esposa legal, Kosem Sultán. Fue conocido en su época por devolverle el antiguo poder al Imperio Otomano y por sus brutales métodos para hacer cumplir sus leyes.
Como solo tenía 11 años, al llegar al trono su madre la sultana Kösem gobernó en su nombre, ostentado por primera vez en la historia otomana el título de Naibi Saltanat, regente oficial, desde 1623 hasta 1632, lo que llevó al imperio a caer en una anarquía. Además, las guerras con el imperio persa que había invadido Irak no se hicieron esperar. También en el norte de Anatolia había estallado una rebelión en su contra, incluyendo los jenízaros que irrumpieron en el palacio asesinando a su gran visir, por lo que decide terminar la regencia que ejercía su madre y ejercer el poder él mismo. Para lograrlo comenzó por poner fin a la corrupción que había estado floreciendo durante los gobiernos anteriores y que su madre no había podido terminar. Prohibió el consumo de alcohol, café y tabaco en el imperio, ordenando la ejecución de aquel que quebrantara la ley. Solía salir a patrullar las calles de la capital de noche para verificar el cumplimiento de sus órdenes, y quien no las cumpliera lo castigaba con sus propias manos. Siguiendo la tradición fratricida otomana, Murad ordenó asesinar a su hermano Bayaceto en 1635, una muerte a la cual siguieron las ejecuciones de dos hermanos más unos años más tarde, los cuales eran Suleimán y Qasim. Se sabe muy poco acerca de las concubinas de Murad IV, sobre todo porque no tuvo hijos varones que sobrevivieron a su muerte para alcanzar el trono. Se conocen varias consortes, pero incluso se duda de su existencia, ya que destruyeron muchos archivos a la muerte de Murad, aunque podría confirmarse a la existencia de dos: Aise Haseki Sultán y Sanaber Hatun. Tuvo también 10 hijos: Ahmed, Numan, Orhan, Hassan, Suleimán, Mehmed, Osman, Aladín, Selim y Abdulhamid, y 8 hijas: Geberhan Sultán, Esmehan Sultán, Hanzade Sultán, Ismihan Kaya Sultán, Bedia Hafsa Sultán, Safiye Sultán, Rabia Sultán y Roquille Sultán. Murió de cirrosis en el palacio Topkapi el 8 de febrero de 1640. Existe la leyenda que en su lecho de muerte ordenó la ejecución de su hermano Ibrahim, lo que significaría el fin de la dinastía otomana. Sin embargo, la orden no se cumplió. Ibrahim, conocido como el Loco, nació el 5 de noviembre de 1615 en el Palacio Topkapi en Estambul. Fue hijo del sultán Ahmed I y de su esposa legal, Kösem Sultán. Fue el más pequeño de los hijos varones de su padre. Sus primeros años transcurrieron en el harem junto a su madre y hermanos. Cuando solo tenía 2 años su padre fallece y le sucede en el trono su tío Mustafa I, por lo que debieron trasladarse al viejo palacio Eskisarayi. Cuando su hermano Murad IV ascendió al trono, Ibrahim fue confinado a la jaula de oro o cafés, lo que afectó su salud mental. Además, su hermano había ordenado ejecutar a sus hermanos los príncipes Bayaceto, Suleimán y Qasim, dejando como único sobreviviente al joven Ibrahim, quien vivía en constante temor de ser el siguiente en ser ejecutado. Su vida solo fue salvada por la intercesión de su madre, la sultana Kösem. En 1640 Murad IV fallece, siendo convocado Ibrahim por el gran visir para asumir el trono. Ibrahim pensó que era un complot del gran visir para asesinarlo. Para convencerlo, su madre, la sultana Kösem, y el gran visir Kemankeşkara Mustafa Pasha lo llevaron hasta el cuerpo inerte de su hermano, comprobando que este en efecto había muerto. Accedió a asumir el trono siendo coronado el 9 de febrero de 1640, contando con 25 años de edad. Se cree que había sufrido de neurastenia. Su reinado fue esencialmente el de su madre, Kösem Sultán, quien no impedía gobernar el imperio. Al principio, Ibrahim se mantuvo lejos de la política, pero finalmente se aficionó a destituir y ejecutar a un gran número de visires. Libró una guerra contra Venecia, en la que los barcos venecianos lograron vencer en el mar Egeo, capturando Tenedos en 1646, puerta hacia los Dardanelos. En esta época las extravagancias del sultán llegaron a su mayor expresión, cuando decidió tomar 8 favoritas y darles el título de Aseki, lo cual les garantizaba riqueza y tierras a las mismas. Sus Asekis o favoritas fueron Salih Adlaut Sultán, Muazzez Sultán, Aise Sultán, Turanatice Sultán, Mayember Sultán, Sasba Sultán, y Bekar Sultán y Teyumasa Sultán. Tuvo 9 hijos.
Mehmed, futuro sultán Mehmed IV, Suleimán, futuro sultán Suleimán II, Ahmed, futuro sultán Ahmed II, Murad, Selim, Osman, Bayaceto, Zihafer y Orhan y 8 hijas, Gulsum sultán, Fatma sultán, Geberhan sultán, Kaya sultán, Beihan sultán, Atike sultán, Aise sultán y Bikam sultán. En 1648 los genizaron junto a los ulemas iniciaron una revuelta, el gran visir Ahmed Pasha fue estrangulado con una cuerda y el sultán Ibrahim I fue confinado en el palacio Topkapi. El hijo de Ibrahim, Mehmed de 7 años fue coronado como sultán, con el nombre de Mehmed IV. El nuevo gran visir Safu Mehmed Pasha solicitó al jeque al Islam mediante una fatwa, orden basada en la Sharia o ley islámica, una sanción de ejecución para Ibrahim. Su ejecución se llevó a cabo el 18 de agosto de 1848 en el palacio Topkapi. Mehmed IV, conocido como el Cazador, nació el 2 de enero de 1642, en el palacio Topkapi en Estambul. Fue hijo del sultán Ibrahim el Loco, y de una de sus consortes, Turhan Atizo Sultán. Ascendió al trono a través de una conspiración en contra de su padre el sultán Ibrahim, el cual estaba mentalmente afectado. Además, el pueblo estaba descontento con las derrotas sufridas por los otomanos frente a la armada veneciana en los Dardanelos, que había ocasionado escasez en la capital otomana, provocando revueltas. Por lo que el inicio de su reinado estuvo marcado en una época convulsa dentro de la dinastía otomana. Como tan solo tenía 6 años cuando llegó al trono su abuela la sultana Kosem, fue nombrada por el gabinete como regente oficial, Naib-i Saltanat, cargo que ocupó hasta su muerte en 1651. Luego su madre la sultana Turhan Atice le fue asignada dicha responsabilidad, gobernando el imperio de forma oficial hasta el año 1656. El sultán fue conocido por su gran afición a la caza, deporte que practicaba frecuentemente, por lo que era llamado Abzi Mehmed, que significa Mehmed el Cazador. Su reinado le dio al Imperio Otomano su mayor expansión territorial en Europa. Luego de la segunda batalla de Moax en 1687 el Imperio Otomano cayó en una profunda crisis. Las tropas otomanas, descontentas con el curso de la guerra, se amotinaron. Su comandante y gran visir del imperio Sar Suleiman Pasha huyó del campamento por miedo de ser asesinado por sus soldados. Mehmed IV tuvo una única esposa legal, la sultana Emetullah Rabia Gulnus, de origen griego y cuyo nombre de nacimiento era Eugenia Boria. También tuvo 9 asedio favoritas que fueron Siyabu Sultán, Afife Sultán, Rabia Sultán, Camilla Sultán, Gulbeyat Hatun, Rukiye Hatun, Ciana Hatun, Durriye Hatun, Nebruz Hatun. Tuvo también 6 hijos: Selim, Mustafa, futuro Sultán Mustafa II, Ahmed, futuro Sultán Ahmed III, Bayaceto, Ibrahim y Suleimán. Y 5 hijas: Umi Sultán, Gaber Sultán, Kadija Sultán, Umatullah Sultán y Fatma Sultán. El 8 de noviembre de 1687 Mehmed IV es depuesto del trono, dejando el mismo en manos de su hermano Suleimán, que gobernará con el nombre de Suleimán II. Murió en el palacio de Edirne el 6 de enero de 1693. Suleimán II, nació 15 de abril de 1642, fue hijo del sultán Ibrahim el Coco y de una de sus consortes, Salih Adlaut Sultán. Siendo el hermano más joven de Mehmed IV, Suleimán había pasado la mayor parte de su vida en la Altin Cafes, la Jaula Dorada, una especie de lujosa prisión para príncipes de sangre imperial dentro de los confines del palacio de Topkapi. Fue diseñada y establecida para asegurar que nadie pudiera organizar una rebelión. Fue un hombre muy inteligente, sencillo y religioso. Cuando se le acercaron para proponerle que aceptara el trono otomano tras la muerte de uno de sus hermanos por asesinato en 1687, Suleimán asumió que la delegación había venido con la intención de asesinarlo a su vez, y tan solo con la mayor de las persuasiones pudo ser convencido de que abandonara el palacio para ser ceremoniosamente ceñido con la espada de los califas. Apenas capaz de tomar el
control de acontecimientos por sí mismo, Suleimán sin embargo realizó una elección digna de elogio, designando a uno de los miembros de la ilustre familia de los Köprülü, Fazıl Mustafa, como su gran visir. Bajo el mando de Köprülü los turcos detuvieron un avance austríaco en Serbia y aplastaron un levantamiento en Bulgaria. Sin embargo, durante una campaña militar para conquistar de nuevo la región oriental de Hungría, Köprülü fue derrotado y muerto por tropas imperiales austrohúngaras lideradas por Luis Guillermo de Baden en Stlankamen, en 1690. Tuvo 6 consortes: Hatice Kadın, Behzat Kadın, Baz Kadın, Suilun Kadın, Esubar Kadın y Zeynep Kadın. Suleimán II murió en 1691. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y si es así, denle like y compártanlo.